¿qué tal, pequeños? ¿Cómo están? Pues bienvenidos otra vez a otro capítulo aquí de el podcast. Y este capítulo es súper especial. Este mes ya habíamos subido un podcast. ¿Sí fue este mes? No me acuerdo. Pero bueno, pues les tenemos aquí otro capítulo, vaya la redundancia, de esta pequeña sección que inauguramos creo que el año pasado precisamente. Recordando con mamá. En realidad es recordando a la colonia Roma, con una super invitada que ya saben que es mi mamá, mi mami. Entonces, con ella ya habíamos subido otro capítulo precisamente de Recordando a la Roma, pero pues también hemos subido otros capítulos hablando de otras cosas que les han gustado mucho. Por ejemplo, cuando hablamos de Yuzuru Hanyu, ¿recuerdas? Ay, sí, claro. De cuando se volvió profesional. Sí, perfecto, y de diferentes cuestiones de patinaje, de diferentes patinadores, de diferentes momentos. Sí, desde hace muchos años incluso. Y este año también hablamos de la coronación del rey Carlos III. Ah, cómo no, claro rey que sí. Carlos III de Inglaterra, oh my. Entonces, pues... Un rey que ya se merecía ser rey. Ajá. Y bueno, pues ahora les tenemos otro capítulo más aquí, porque aparte fue su cumpleaños, es el mes de su cumpleaños. Sí, felicítenme. Felicidades a mí, felicidades a mí. Y pues por eso decidimos, pues vamos a hacerles un video, más bien otro podcast de algún tema interesante. Y pues se nos ocurrió, a mí se me ocurrió repetir el de recordando cosas de la colonia Roma, que también fue un capítulo que les gustó mucho. Y pues vamos a hablar de un evento, una vicisitud muy particular. Específico caso. Un específico caso que le tocó vivir a ella. Histórico, inclusive. Histórico, o sea, realmente histórico. Pero pues vamos a verlo desde un enfoque de lo que ella le tocó ver y vivir en ese entonces, en esa época. Yo les voy a dar una pequeño introducción para que sepan más o menos en dónde nos estamos ubicando. Ajá. Porque, cuando hablamos de que es un evento histórico, es que es real, es en serio. Y quiero hacer tantito un ¿cómo se llama? Paréntesis. Un paréntesis. De que, tomando en cuenta que ya no tengo 15, sí hay muchas cosas que me han tocado vivir. Que las vi de primera mano y que de igual manera, tal vez en alguna ocasión, pues podríamos platicar sobre. A mí me tocó el levantamiento del muro de Berlín, de despertarte un día y saber que Berlín amaneció con un muro. Claro, ella de vivirlo desde aquí en México. Sí, vivirlo desde México, pero que fue un evento. Pero que fue un evento mundial. Y como ese, muchos otros, ¿no? Como vivir, por ejemplo, la luna, la llegada a la luna, como vivir el derrocamiento de Batista, en fin, muchas cosas que por la edad que tengo, he tenido el privilegio de poderlas vivir y conocer de primera mano. Claro, entonces, pues precisamente hablando de derrocamientos, este capítulo se basa en, no podríamos llamarlo como tal un golpe de estado, porque en sí el golpe de estado fue después, pero sí fue un atentado que se vivió en el país de Nicaragua. Pero fue un derrocamiento, ¿no? Fue un derrocamiento. No fue golpe de estado, fue derrocamiento. En Nicaragua en 1956, sí. Cuando estaba, podría decirse de presidente, ya me parece que actualmente el nombre, el término actual que se le da es el de dictador. Era un dictador. Anastasio Somoza García, quien estuvo en el poder en Nicaragua 16 años, sí, son muchos, y que aparte ya iba por la siguiente ronda, ¿no? Lleva por el siguiente... Sí, y que había avisado tengo idea, que había avisado que se iba a quedar hasta el fin de los días y del Armagedón. Y así fue, casi fue, ¿no? Y casi. Por supuesto que sí, aquellas personas que estén escuchando este podcast que sean de este país de Nicaragua o países aledaños, no sé, que conozcan, supongo, con mayor lujo de detalle lo que pasó en su país en ese momento, estaremos encantadas de leer sus comentarios, ¿no? Sí, perdón, porque aparte
lo que se les va, o lo que yo voy a comentar, sí quiero hacer la aclaración que yo era una niña pequeña. Antes tengo esa memoria porque sí fue así como algo inaudito. Algo impactante que no se te olvida. Algo impactante que no podría olvidar. Pero yo era alguien muy pequeño y puede haber alguien que sea un poco mayor que yo, que tuviera ya mucho más conciencia de lo que pasó. Y pues, sí, me encantaría que pudiera hacer su comentario. O que lo han estudiado en sus libros de historia. O que lo han estudiado, evidentemente, exacto, y que pudiera hacer un comentario, ¿no?, al respecto. Entonces estaremos encantadas de leerlo. Sí, claro. Pero bueno, precisamente de esto va este podcast, de este señor Anastasio Somoza, sufre el 21 de septiembre de 1956 un atentado en el cual a manos del poeta Rigoberto López Pérez, quien le dispara 5 balazos, bueno, nada más le dio 4, y bueno, después de un proceso delicado en el hospital, Somoza fallece. Pero bueno, durante este periodo de tiempo el país entra en lo que se llama estado de sitio. Sí. Y que viene siendo algo, podría decirse paralelo a un golpe de estado, porque es un término, según tengo entendido, en el cual el ejército toma, pues se hace cargo del poder ejecutivo de dicho país y es el que está a cargo de todo. Bueno, el ejército o la Guardia Nacional, sí, que yo sé que a muchos mexicanos que ahorita escuchen esto les va a hacer ruido, pero así se llamaba el ejército en Nicaragua. De hecho, Somoza era el jefe supremo de la Guardia Nacional. Bueno, todos los presidentes son los jefes supremos del ejército de su país. Pero con ese nombre en específico. Sí, claro, sí, general, ¿no? Me parece general Anastasio Somoza. Y pues durante este periodo de tiempo el país entra en un estado donde las garantías constitucionales quedan suspendidas por tiempo indefinido. Y bueno, es así hasta que sube al cargo el hijo de Somoza, que fue Luis Somoza Debayle. Entonces, bueno, ahora, pero ¿cómo llegamos a este punto y qué tiene que ver esta persona con todo esto que vamos a platicar? Pues bueno, precisamente aquí es donde se desarrolla nuestra historia. Tenemos aquí a Pu, que nos está haciendo compañía el día de hoy, escuchando el podcast, haciendo de jefe de sonido. Entonces, pues a ver, ¿por qué no nos empiezas a contar exactamente en qué más o menos desde... ¿Cómo empieza todo este bueno, yo vivía en la colonia Roma, en las calles de Tlacotalpan, número 15, departamento 6, y al poquito de estar viviendo ahí, bueno, yo llego con 2 años a vivir ahí, y al poquito, quiero creer, año y medio más, llega a vivir una familia nicaragüense, Miriam y Ernesto. Ella, una señora muy joven, muy guapa, muy linda, que el oírla hablar, bueno, era algo así como de wow, ¿no? Oírla hablar por el sonsonetito que tienen, por ese acento que tienen, aunque en muchos lugares dicen, en lugares de Latinoamérica, que los mexicanos hablamos cantando, ¿no? Y cantando, pues me suena a mí así como que la opereta, ¿no? Pero, entonces, su esposo, que era muchos años mayor que ella, trabajaba de mesero. De mesero, pero tenía un buen puesto, me parece que capitán o algo así de meseros, en un restaurante que estaba sobre Insurgentes y Campeche. Ellos se mudan con ustedes al departamento de al lado. Al departamento número 5, que estaba, digamos que enfrente. Nosotros vivíamos en el 6. Ajá. Y en el 5 vivían ellos. Ok. Ellos vivían en el 5, nosotros subíamos un pisito y estábamos en el 6. Y entonces nosotros de la parte de nuestra ventana nos asomábamos y veíamos hacia abajo, el departamento de abajo era el departamento de ellos, el 5. Entonces tenían un niño que se llamaba, creo que Ernestito también. Ernestito. Era más chiquito que tú. Sí, claro. Yo tenía 4 años y Ernestito debe haber tenido 2. 1 y medio, 2 años. Entonces, a mi hermana la mayor, Miriam, que era una muchacha
joven, muy joven, casada con alguien mucho mayor que ella, que era Ernesto, pues le hace mucha gracia a Esmeralda. Y se ponen a platicar y empiezan a hacer pulseritas y dejaditas de ese tipo. Y entonces a mí, para que ellas pudieran platicar, me llaman y me llevaban para que yo jugara con Ernestito. Con el niñito. Con el niñito. Sí, pues claro, mismo que con el papá. No inventes. El papá Aparte, era mafioso, pero no era pedófilo. Entonces, aparte, el papá trabajaba, ¿no? O sea, Sí, el papá trabajaba de mesero. sí, ¿pero cómo se llama? Capitán de de meseros. capitán y de meseros. Ese restaurante era conocido porque ahí iba mucho guatemalteco a comer. No, nicaragüense, ¿no? Perdón, nicaragüense. Bueno, el punto, este restaurante tengo entendido que independientemente de quién fuera ahí, era un restaurante como que importante, o sea, de nice, zona nice. Sí, era. Porque iba mucha gente de estaban la política insurgentes. y de la embajada. Sí. Y de la embajada de Nicaragua. Era un restaurante importante desde el momento en que estaba en las calles de insurgentes. Ya desde ahí ya eras importante. Y iban exactamente muchas personalidades que de la embajada y que qué sé yo, ¿no? Y y bueno, pues ahí andábamos con eso. Y de repente nos llamaban a jugar. Vamos, casi todos los días. Y vénganse a jugar con Ernestito. Con Betito, no recuerdo cómo se llamaba el niño. Ajá. La verdad no recuerdo si Ernestito o Betito. Vénganse a jugar con ellos. Y nos ponen a jugar o a ver las caricaturas en la recámara del niño. No, de ellos, de ellos. De En aquel entonces se usaba una sola televisión en la familia. Ah, ok, ajá. Y ahí nos ponemos todos en el piso a ver la televisión. Y en la sala o en el comedor, de repente se juntaba mucha gente, pero principalmente hombres. Que se la pasaban fumi, y tome café. Hablar, pues, quién sabe qué cosas, ¿no? Hablar. Y ya cuando mi mamá nos gritaba... Y a mi tía, que estaba haciendo pulseras, la metían ahí con ustedes, ahí ya no hacía pulseras con Miriam. Sí, a Esmeralda le decían, vete a cuidar a los chavos, ¿no? Y ellos se quedaban afuera. Hasta que de igual dice, váyanse, ahora sí que ya váyanse porque los va a llamar su mamá, ¿no? Y había muchos hombres, principalmente hombres, todos muy correctos, todos muy decentes, nunca, yo creo que ni se fijaban si había niños ahí, o sea, y ahí se quedaban. En alguna ocasión que le platicamos a mi papá dijo, no me gusta que vayan a jugar ahí si de repente llegan hombres. Pero pues nosotros, chavos, vale. Pero, Niñitos. O sea, niños, sí, pues niños chiquillos. O sea, tu hermana la mayor. Pues mi hermana, la exacto. mayor, que habrá tenido... Pues Esmeralda nació en 47. Como 10 años. Como 10 años, yo creo. Yo tenía 4 o 5. Y Esmeralda me llevaba 5, me llevaba 5 años a mí. Entonces Esmeralda tenía 12 años, cuando muchos, ¿no? Bueno. Y Miriam empieza a ser muy amiga de mi mamá. Güerita, ¿vas a ir al mercado? No seas malita, es que no tengo con quién dejar a Ernestito. ¿Me traes 3 jitomates y una cebolla y 2 calabazas y una zanahoria? Y medio elote, ¿me los traes? Aquí te doy el dinero. Sí, hombre, yo te los traigo, ¿no? O vas a ir a la cocina económica y me compras una porción de arroz, ¿no? Y porque no puedo ir, porque van a venir unos amigos de Ernesto. Y a mi papá todo eso le purgaba. porque decía, es que, miren, te agarra de tu sirvienta, güera. O sea, está bien que seas buena onda. Para que te pongas a hacerle los mandados. Porque pues tú vas ya a hacer los mandados. Tienes varios escuincles y los dejas. Y Miriam no puede dejar un solo chamaco. O sea, pues no, se está encajando contigo, güera. Ten cuidado porque mi papá no hablaba con malas palabras, pero casi lo que dice esta pinche vieja es abusiva, ¿no? Entonces ten cuidado, güera. Porque tú eres buena gente y eres, ¿cómo se dice? Inocente. Tú eres inocente y eres buena, entonces están viendo, te vaya a ver la cara esta vieja.
Pero mi mamá, ay no, pobre Miriam, es que está solita. Y que aparte era muy joven, la veía como más Sí, mensa, era muy supongo, joven, ¿no? muy joven. Miriam era muy joven. Está solita, es de un país extranjero, o sea, no conoce. O sea, mi mamá sí condoliéndose de Miriam. Yo no dudo que haya sido buena, ¿no? Ujú. Y en un día X, no recuerdo ni el año, ni el día, llega Miriam con una bolsa, con esas como de yute, como de costal. Ujú. Dice, güera, necesito que me guardes unas cosas. Ah, porque ya le había dado a guardar Miriam varias cosas. Ujú. ¿Qué cosas son? Le había dado a guardar, por ejemplo, su juego de té de plata. Ajá. Le había dado... en aquel entonces, bueno, no sé si ahora también, pero en aquel entonces se usaba que cuando te casabas y eso te regalaban juegos como de té. No es que, creo que sí de té o de charolas o cosas de plata. Ujú. Entonces, porque Esmeralda le ayudaba a Miriam a pulirlas con poli, no, polish es para los autos, ¿verdad? Con una madre que no sé cómo se llama. Con Tiene- bicarbonato. No, con ¿cómo limón, crees? Hay o una con- pasta específica que es para limpiar plata. Ah, bueno, ok. Sí, 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 no, pues ¿cómo crees? Oh, no. Miriam era Pinolis. Este, y le ayudaba a Esmeralda a limpiar la plata y eso. Pero ¿a qué vino eso? A que le llegaba, que les decía que de repente les daba a guardar cosas. Ah, y nos daba a guardar cosas. Entonces de repente decía mi papá, ay, güera, ¿para qué le guardas? ¿Para qué quiere Miriam que le guardes los objetos de plata? Pues que se los robó Ernesto, ¿o qué? Es Sí. que sí suena como muy raro, o sea, como que no llegas por mucho, digo, yo hablo de la época actual, pero no llegas con tus vecinos, ay, oye, ¿me guardas mi juego Una de té? charola así padrísima, con sus tazas y su tetera y todo de plata, así como que... No, de por sí, ¿Y a poco, no? de por sí con nada, ¿no? O sea, de por sí no llegas así, ay, ¿me guardas mi vajilla? No, pues a lo mejor llegas y dices, oye, guárdame este caso de arroz porque no tengo el refri, ¿no? Pero una cosa es el caso de arroz y otra cosa es la vajilla, ¿no? Sí, O entonces, sea, bueno, mi papá así como que hacía unas bilis horrorosas. o sea, y nunca les decía como que por qué les guardaba las cosas. No, nada más le decía, ay, güera, guárdamelo, por favor. Y se las guardaba como por un tiempo y luego regresaba por ellas o se las quedaban ahí guardadas. No, regresaba por ellas, si no era pendeja, regresaba por ellas. Pero un día llegó con un saco de esos como de... De yute. sí, como de yute, tipo los de cemento, Ah, ajá. que lo venía, como de pero así. materiales y así, ajá. Ándale, que venía haciendo, pero tenía que subir un Fuerza. piso para nuestra casa, nuestro departamento. Güera, necesito que me guardes esto. Ay, sí, mira, lo abre, armas. Armas, ajá. Armas. O sea, rifles, pistolas, metralletas, o sea, Ajá. armas. Y como una caja de esas, como de jabón, Ajá. llena de balas. Ajá. De muchos tamaños. Yo no sé, yo no digo quiero que cree que eran de calibres, ¿no? Ajá. En aquel entonces para nosotros eran de tamaños, Ajá. de diferentes tamaños. Y le dijo a mi mamá, Miriam, disculpa, ¿cómo crees que no puedo tener? Ay, pero están O sea, así en serio, o sea, sí, así. Ah, no, sí, llegó con el con las talegas, claro que o sea, llegó. Con las fuscas y Claro, todo. por supuesto. Pues si nosotros las vimos. Ajá. Dice, no, y miren cómo... Ay, están descargadas, güera, no va a pasar nada. Aunque los niños los agarraran para jugar. Están totalmente descargadas, mira, y manejaba, pero como el Masha Dillon, sabía manejar a las pistolas, ¿no? Yo fue cuando, como aprendí que a la pistola se le hacía así, para sacar las balas. Chale. Ajá. Pues si había una bala, y aprendí que se llamaba recámara. Ajá. Todo bien chavita. Pues tenía como 4 o 5 años. Ajá. Y está no, hombre, güera, no pasa nada. Y mi mamá le dijo, no, Miriam, ahí sí, discúlpame, yo te puedo guardar tú muerto si quieres, pero no te voy a guardar armas. O sea, Hasta Cleto lo guardaba. sí, te guardo a Cleto, pero no te puedo guardar armas. A mí Everardo me encuentra, tú, y Everardo me mata, o sea, que era mi papá. Tengo yo entendido que, según recuerdo que mi tía contaba esta historia, que llegó incluso a la casa
a buscar un mueble específico y le dijo, en este cajón que es el de hasta abajo. Sí, aquí sí, los sí, guardas". sí, una cajonera que teníamos. Ajá. Y le dijo, en este cajón de hasta abajo ahí, mira, al fin para sacar ustedes casi no tienen nada aquí, porque te tienes casi que poner pecho tierra. Ajá. Aquí en este cajón de abajo, güera. Es más, si quieres lo clavamos para que no se abra. Pero es que si vienen a mi casa, güera, y a mí me encuentran esto, aparte de que me van a deportar, me van a meter a la cárcel. Ajá. Hazme por favor ese favor. Ahora sí que hazme por favor ese favor. Y decía que no, Y que... le dije, mamá, Miriam, es que yo le tengo que preguntar a Everardo, que era mi papá. Y pues mi papá, obviamente, No, aparte de sí. que era mamón, obviamente le hubiera dicho a mi mamá, pero ¿de qué fumaste, güera? O sea, y le rogó y se le hincó, así de hincarse como si estuviera rezándole a la Virgen María. Ajá, ajá. Güera, te lo suplico, si a mí me cachan estas armas, ¿de veras me puede ir mal? Si eres mi amiga, si me estimas, tienes que guardarme estas armas. Y dijo, pues sí, pero también estimo mi matrimonio. Claro. ¿no? Mal hizo, porque pues no le sirvió. Pero no le dijo por qué tenía, ya digo, porque una cosa es el juego de té y otra cosa es el otro. Nunca les dijo de que, o sea, una cosa es el juego de té y otra cosa son... No, lo que nos dijo es, bueno, yo no recuerdo, la verdad es que no recuerdo, pero yo supongo que algún cuento chino le habrá endilgado a mi mamá, porque mi mamá era buena Pero es que no es persona tan y era fácil. inocente, pero pues no era tan pendeja. Pero o un sea, cuento chino de qué navegaba tamaño. con la bandera, pero no era. Un cuento chino, pero de qué tamaño, no es lo mismo, o sea, por mucho, no es lo mismo que puedas inventar a que inventes que traes todo un Sí, cajón la lleno de verdad armamento. eso no recuerdo. Mentiré, lo que dijeran estoy mintiendo, porque no lo recuerdo. Pero sí llegó, haz de cuenta, con un costal, como de esos de papas, de yute, lleno de armas. Y una caja de esas como de jabón, tejón, no sé qué, decías. con cajas de De municiones. municiones, ajá. Guárdamelas, por tu vida, güera, guárdamelas. No, le dijo, es que Miriam, de verdad, no puedo, o sea, yo quiero ayudarte, pero a mí Everardo me encuentra esto y verdaderamente, antes de divorciarse de mí me mata y después se divorcia, o sea, se divorcia del cadáver, pero antes me mata. O sea, no puedo hacerlo. Y al poquito tiempo, no recuerdo cuánto Entonces tampoco. se fue con sus glorias. Sí, claro, se fue con su costal de armas. Y nosotros así, ¡ay, las pistolas! Deberías habérselas aceptado, mamá. Y que, Como si fueran juguetes, ¿no? claro, nosotros ya nos sentíamos jugando a policías y ladrones. Claro. Por supuesto, pues éramos niños. Sí. Y y encima éramos hombres y mujeres, pues imagínate. Y y pues no, mi mamá no, nada. Y al poco tiempo llegan militares. Tiempo. ¿Tu papá nunca supo de estos? Pues claro que sí, le dijo mi mamá. Pues hiciste muy bien, güera. Ella pues. le contó, oye, vino Miriam. Sí, le contó a mi papá. Y le dijo, pues fíjate, Berardo, que Miriam quiere... Dijo, güera, líbrete Dios. Yo a Miriam la quiero mucho, porque además Miriam le tiraba la onda a mi papá bien gacho. Oye, sí, varias del edificio le tiraban la onda a mi papá. ¿Qué onda? Es que mi papá era carita, era galán mi papá. Y y dijo, ¿cómo crees, Hilda? No puedes hacer eso. No puedes, ¿cómo crees? O sea, Miriam no quiere que la agarren con eso. ¿Y tú crees que el ejército no sabe que Miriam es tu amiga? El ejército ya lo sabe. Ay, Everardo, ¿cómo lo vas a ver? No es el ejército. Ya lo sabe. Y la que van a meter al bote es a ti. A Miriam no, a ti. Porque encima Miriam la va a sacar su embajada. ¿Y a ti quién te va a sacar? Yo no lo voy a sacar. Pero Miriam se le hincó así de hincársele como si le estuviera rezando a la Virgen.
te lo suplico, güera, por favor, guárdame esto. A mí me condenas si no me guardas esto. Dijo, güera, mira, no puedo, de verdad, me mata. No puedo hacerlo. Y llegó el ejército, efectivamente, el ejército, soldados y todo. ¿Cómo pasó? Fue un día en la noche, tengo entendido, ¿no? Sí, un día como a las 8 como 8 de la noche. Porque nosotros ya íbamos, en aquel entonces jugabas en la calle, te salías a jugar a la calle. Comías, hacías tu tarea y te abrían la puerta como perrito para que salieras a la calle. Y por ahí de las 7, 8 de la noche, que ya oscurecía, te gritaban y ya, fulanito, perenganito. O sea, a las 8 de la noche jugando en la calle, Sí. ya me veo. Yo a las 8 de la noche no quiero ni salir. No, en aquel O trabajo, recibo a alguien que me venga a dejar Pues sí, pero algo. yo te estoy hablando de hace más de 60 años. Era otro país, era otro México, era otra ciudad, eran otras cosas, eran otros tiempos. Y Estaban jugando, los llamaron, se metieron. y nos metíamos, 8 y piquito. 8 y cacho. Porque ya nada más nos metíamos para bañarnos, cenar y duérmete, adiós. Entonces, a las 9 de la noche más o menos te estabas acostando, de las 9:30 de la noche, cuando mucho. Te estabas ya acostando. Y y De repente, ¿qué pasó? ¿Estaban ya dormidos? no, estábamos, yo creo que pues, ¿Cenando? pues no sé terminando de no cenar? sé, mira, no sé si estábamos cenando o a lo mejor era fin de semana, no sé, pero un despapalle. Empezaron a escuchar ruido afuera del departamento. De entrada patrullas que cerraron la cuadra, porque cerraron la calle donde vivíamos, era Tlacotalpan, y como era así como una cuchilla, la cuchilla daba a Insurgentes y transversal estaba Campeche. Entonces cerraron por ese lado, y por acá era Tlaxcala. Entonces cerraron Tlaxcala, cerraron por Insurgentes y cerraron por Campeche y dejaron verdaderamente la cuadra sitiada. Y los soldados ahí. O sea, se asomaron, vieron, había patrullas y había soldados. Había soldados y patrullas. Pues imagínate que estás muy cómodo en tu casa, cenando, muy tranquilo, y de repente empiezas a escuchar patrullas, y luego soldados que tienen sitiado tu edificio. Debe ser. Sí, y que ves que... Como niño debe ser como una aventura, pero como adulto pues debe sí, ser porque aterrador. de veras te sientes así como que estás jugando, como que están jugando a policías y ladrones, porque no alcanzas a comprender qué sucede, ¿no? Como adulto debe ser aterrador. Yo imagino que sí, porque fíjate que de las cosas que recuerdo es que nosotros para todo nos metíamos con mi mamá al baño. Porque el baño estaba, o sea, tenía más que unas como claraboyas hacia la calle. Por todo lo demás eran paredes, entonces era un lugar muy seguro. Claro. Y nos metió mi mamá al baño. O sea, fue por ustedes y los metió al Nos baño. metió al baño, sí. ¿Qué eran quienes estaban ustedes ahí en ese momento? Esmeralda, Orquídea y yo. Mi tío Eve todavía no. Tal vez estaba recién nacido, tal vez... No, sí, ya era, sí, pues yo tenía 4 años, Evero tenía 3. 2, También perdón. lo metió. Y también lo metió. Se metieron al baño. Ajá. Al baño. Y ¿sí? entonces, pues se llevaron a Miriam y a Ernesto. me contaban, yo creo que mi tía contaba que de repente O a se empezaron Ernesto, nada más escuchar no recuerdo. que los soldados llegaban pues no sé si a diferentes partes del edificio o a ese departamento específico con lo que llaman la culata. La culata de los rifles, golpeando las puertas, sí. Ajá. ¿Y, sí. y qué escucharon el despapalle? Sí, ¿Se claro, arrancó? y gritando el nombre de Ernesto, pero no recuerdo el nombre, el apellido, sí, hombre. Ernesto fue golpeando con la culatazos las puertas, sí, claro. Y no saben qué pasó después. No. Acabó el numerito, lo sacaron del baño. Y Miriam, no sé, miran al otro día, no sé si durmió ahí en el edificio o no,
pero cogió sus cosas y se pintó. No la volvieron a ver. Jamás. No sé si la sacó la embajada, el que estaba metido en esas madres era su marido. Ujú. Ella, no creo. No creo que Miriam hubieras... Digo, Estaba metida porque estaba ahí metida porque estaba ahí casada con ese estaba, güey, ¿no? pero... O sea, pero... Pero sí, no creo que Miriam supiera de qué se trataba. A lo más les servía café. Ujú. Porque, repito, aparte Miriam era muy jovencita. No te digo, era muy joven, era una mujer de 18, 20 años. Muy joven. Sí, ¿cómo no? Digo, para la época a lo mejor no era tan joven, pero... Porque Esmeralda debe haber tenido 12, 13. Comentamos que tenía como 10 aproximadamente. 10, 12, ¿sí? Sí, claro. Y nunca más volvimos a saber qué pasó con ellos. Y el departamento quedó clausurado por años. Digo, no sé, a lo mejor 2 años. Hasta que el dueño del edificio, que era gente, fueron gente muy importante de los bienes raíces Ujú. en este país, que eran los ¿cómo se llama? Los Limón. Ujú, ujú. Los Limón, sí, así se apellidaban Limón. Y el administrador que administraba, me parece que 40 edificios o algo así, que eran de los Limón, era Gándara. Ujú. Nunca se me va a olvidar el apellido. Que era, bueno, de cabrón. Gándara, sí, porque como mucha gente, pues le debíamos las rentas, ¿no? Y a veces debías 1, 2, 3 meses y hasta más, ¿no? Pero Gándara luego le tiraba los perros a las ñoras y que Ay, les qué daba el recibo, feo. ¿tú crees? Ay, qué feo. Sí, yo recuerdo que a mi mamá le quería acariciar el pelo y mi mamá era cuero, era bonita, era cuero, Sí, rubia, sí, de sí, ojo sí. verde, todo, ¿sí? Muy finita también. Sí, muy bonita. linda mi mamá, la verdad. Un día ponles la foto que tenemos de mi mamá, Ujú. de tu abuelita, para que vean. Mi mamá era bien bonita, la verdad. Ya quisiéramos cualquiera haber salido como ella. Y sí, eso era... ¿Y qué pasó con el departamento que estuvo mucho tiempo clausurado? Estuvo algún tiempo clausurado, sí. No recuerdo cuánto tiempo, pero mucho, mucho tiempo. Porque yo recuerdo que subíamos, que nos decían, no se detengan. Incluso mucho tiempo del que estuvo, al principio que lo clausuraron, había un soldado ahí parado. ¡Órale! Un soldado en la puerta del edificio. Digo, no del departamento. Pero nosotros subíamos en el tercer piso. Ujú, ujú. Entonces, en la entrada del edificio entrabas y estaba el departamento 1. Subías un piso y estaba el 2 y el 3. Subías otro piso y estaba el 4 y el 5. Y luego estaba el 6 y el 7. Ellos vivían en el 5. Ujú. Entonces nosotros teníamos que pasar a huevo, perdón, forzadamente teníamos que pasar por la casa de ellos. Por lo que era el departamento de Y ellos. que les decían que no se detuvieran. Que no nos detuviéramos. Casi, círculo, no decían circule, pero Lléguele. lléguele, Y había sí. un soldado ahí. Un soldado, sí, por un soldado. tiempo. No recuerdo por cuánto tiempo, pero sí por mucho tiempo. Me imagino que hasta que Limón, no Gándara, sino Limón, los Limón, arreglaron el desmadre, no asunto, sé, sí. con una lana, no sé. Ujú, ujú. Y lo arreglaron y ya. Y rentaron ya el departamento, pero ¿Quién quiso llegar a rentar ahí? sí. Incluso los muebles se los sacó los sacó el administrador, de los cuales algunos vecinos, nosotros no hago la aclaración, nosotros no, pero algunos vecinos fueron a la rebatinga de cosas de Miriam. Órale, o sea, Porque Miriam se salió con lo opuesto Órale, qué y con fuerte, su hijo. Qué fuerte. Bueno, yo recuerdo que mi tía contaba que ya después, no sé Me si acuerdo les que cayó. era medio hocicona. Bueno, pero Era exageradona. Pero mi tía contaba que no sé si después ya luego les cayó el 20 o alguien les dijo o les latió que el trabajo que tenía este cuate Ernesto ahí en el restaurante
que era, pues, evidentemente era como una fachada. Ah, claro, por porque supuesto. Más bien, o sea, eso de que estuviera de mesero y de capitán de meseros. No, era una fachada. nomás para estar- El trabajo de Ernesto era una fachada, por estar supuesto. escuchando y al pendiente Sí, pues, de todo lo que claro. se hablaba, porque como comentábamos al principio del capítulo, Perdón, como era un restaurante de lujo, en los restaurantes de lujo, no sé ahora porque hace como 2 años o más que no voy a un guango restaurante, y menos de esos de lujo. El restaurante que más voy yo puede ser una taquería, y ya es de lujo porque no tengo para pagar más. Pues sí, ¿no? ajá, Llegabas a esos restaurantes y prácticamente el mesero estaba parado junto a tu mesa para lo que se te ofreciera. Casi tenías tu mesero ahí. entonces, Claro que andaba escuchaban ahí tocho morocho de lo que parando hablabas. oreja de todo lo que se Tocho hablaba, morocho de y lo que ofrecía. hablabas, sí. Sí, Sí. claro. Ok, Ellos se enteraban más de las amantes de los cuates que las esposas. claro, Los veían y los escuchaban. claro. Sí, claro. Entonces, claro, ese era como el trabajo de este cuate. Nunca supieron qué pasó con las armas que no les quisieron, o sea, que evidentemente no les quisieron guardar. No, quién sabe qué hizo Miriam con Si se ellas. los guardó otro vecino. No, otro vecino no. Con la única que se llevaba Miriam era con nosotros, con mi mamá. Porque era la otra joven del Del edificio. edificio. La otra, mira, en el 1 vivían unas señoritas quedadas todas. Y eran así como medio espías del clero. Era en el 1. Luego, en el 2 vivía la señora Güera, que no sabía cuidar ni a sus hijos porque 2 se le cayeron sí, de pa abajo, por las ventanas. Por Dios, ajá. Entonces, pues no. Era buena onda, la señora Güera era linda, pero era así como, no, nada que ver con la señora Güera. En el 3 vivía la ceñito que yo era niña y ella ya era viejititita y hablaba así porque le había dado mal de San Vito. Cuando era joven, Ajá. se había muerto, creo que su papá. Ujú. Y su papá Ajá. había sido corredor de autos, Ujú. que fue, tengo entendido, y un día lo voy a buscar, fíjate, Panini, Ujú. que fue corredor de autos de la Panamericana, Ujú. y se murió. Ujú. Y entonces a ella estaban en el velorio y se fueron y la dejaron toda la noche ahí olvidada, tú. Ay, qué horror. ¿De verdad? Qué horror. Ella lo contaba que por eso le dio esa cosa como más de San Vito, porque se quedó toda la noche con el cadáver. Qué horrible. De verdad, o sea, yo me río y te lo cuento, pero Pero sí, no, qué frustración. no recuerdo qué edad haya tenido la señora, la ceñito en aquel entonces. Y ella estaba casada, Ajá, pero nunca tuvo hijos. pero ya estaba muy grande, ¿no? Ya, el ceñito, ya era beterrita. A lo mejor en aquel entonces tenía 60, 70 años. No, yo creo que como 70 o más. Y porque era como abuelita de nosotros, haz de cuenta. Ajá. Y y viejita, ya era viejita. O sea, ya era, aparte en aquel entonces las viejitas a los 50 ya se vestían como viejitas, ¿no? Y el siguiente departamento. Luego ya- ese era el 3. En el 4 vivía una familia muy bizarra. Muy, muy bizarra. Muy bizarra, muy bizarra. Que era la señora Güera. Otra güera. Sí. La primera güera era mi mamá, ¿no? Dijiste que también en el 1 en el 2 estaba la otra güera que también se le caían los hijos. Entonces, Era esa sí, perdón. En el 4 ajá. vivía la cocodrilo. Ajá. En el 4 vivía la cocodrilo. Entonces, a ver, la familia bizarra eran los del 2 Lo o del del 2, 4. lo del 2, los del 2. Porque la familia bizarra era del 2 y Del entonces 2, la del sí. 4, la otra. La del 4 era la cocodrilo. Sí, que también estaba rara la mujer, ¿no? Ya has Sí, contado. sí era. Ya, aquí en podcast no lo ha comentado, pero en Facebook que hemos hecho live sí ha comentado sus historias de la señora. De que sí la estaba cocodrilo. muy extraña la mujer. Muy extraña, era quedada, tenía un chingo de propiedades y los rentaba. Y entonces,
pues nosotros no teníamos muchos muebles porque, pues bueno, estábamos medios fregados, ¿no? Y entonces esta señora, la Cocodrilo, le dice, ay, güera, ¿tú que no tienes muebles? Mira, te voy a prestar este refrigerador, no, bueno, refrigerador no, este comedor, esta sala, no sé qué, mueble, para que los uses y me los tienes ahí guardados. Ajá. Ah, mira tú. ¿Cómo ves? No, pues sí. Para no pagar bodega, porque ella los departamentos los rentaba amueblados. Mira. Y entonces el día que rentaba, los dejaba sin muebles. Y el día que nosotros compró mi papá un comedor, dijo, ay, güera, ¿cómo se te ocurrió comprar un comedor? ¿Y yo dónde voy a poner Ay, güera, pues cuando yo te traiga mi comedor, escondes el tuyo, guardas el tuyo, de ese pinche tamaño. Esa era la señora del 4 y los del 5 eran los guerrilleros estos. Los del 5 eran los guerrilleros, Imagínate, los del 6 éramos nosotros. Sí, era un edificio muy raro. La del 7 era Tilita, doña Tirilacha. Ah, también has hablado mucho de ella en Facebook, también nos has contado. Doña Tirilacha, de que doña Tiri. ella era telefonista del hospital inglés, pero trabajaba el turno de la noche. Sí, nos has hablado también de ella también. Doña Tirilacha, doña Tilita. No, sí, era un edificio bien raro. En el 8 vivía una familia de color, los Atley. Sí, los Atley, ajá. Que eran de Belice, pero ellos decían que eran ingleses. Sí, que trabajaba también en la embajada inglesa. Que trabajaba en la embajada de Belice, no en la embajada de Gran Bretaña, de Belice. Sí. Pero ellos insistían que eran más ingleses que la reina Isabel. Sí. El rey Jorge estaba en ese entonces. ¿Qué más? No, ¿cuál rey Jorge? Si a Isabel la nombran en 52. Ah, sí, es cierto, entonces ya estaba el rey. Ya estaba Isabel. ¿Cuál Jorge? Sí, es cierto, ¿verdad? En 53 la corona, en 52 muere guapa, y en 53 la corona, sí tienes razón. 52 la corona. Sí, bueno, era un edificio muy raro, entonces. Eso era en el 7, ¿no? Que vivía doña Tirilacha. Ajá. En el 9 vivía una familia muy rara, que era con tanto amor, creo. Sí. Y hasta el 8 había, en el 9 vivía una familia ahí también medio bizarra, que era un ñor, una ñora y un niño. Sí. Ok. Y ya. No, pues sí, con razón Miriam era amiga de ustedes. Sí, claro, era la más normal. La familia. Era la más normal y era terrorista, imagínate. ¡La madre! Está cabrón. Está muy ruda este tema porque aquí lo podemos contar como gracioso, como riéndonos, como niños es como una superaventura, pero sí como adulto debe ser como terrorífico saber que está el ejército casi a una puerta de tu casa. No, pues nosotros nos metimos al baño con mi mamá, porque al baño. Podrían haber entrado a cualquier otros departamentos a revisar. Y te tumban la puerta, o sea. Sí, claro, no es de culatazos o con un balazo, pero te la tumban. De a ver quién me abre, sino llegan y a revisar porque evidentemente les podía latir. Sí. Que alguien podría estar haciéndoles segunda o haciéndoles cómplices, guardándoles desde información hasta armamento, ¿no? Entonces, pero fíjate, además de la poca desfachatez, o la mucha desfachatez, todavía pasa eso. Mi mamá le dice, ¿ves, Miriam, qué tal que tuviera yo guardado las cosas? Entonces Miriam se va después de este asunto. O sea, sí, todavía se va como a los 3 meses, algo así. O sea, todavía tardó en irse. Al marido sí se lo llevaron. Pero entonces ella, ¿por qué no sacó sus cosas y todavía tardó en irse? Porque se fue, no sé, porque creo que mandaron por ella y no pudo sacar sus cosas, porque al marido sí se lo llevaron. Ok, o sea, entonces ella todavía estaba como que muy tranquila. Muy tranquila esperando que su marido regresara, porque le habían dicho que lo iban a regresar. Cosa que le mintieron, porque pues evidentemente no iba a pasar. Claro, cuando vio que no iba a ser cierto, entonces no sé si la familia de ella mandó por ella, por Miriam y sus hijos, pero le dejaron el departamento con todo. Digo, se llevaron sus triques, su ropa, eso. Porque a mi mamá recuerdo que le regaló varias cosas. A mi mamá le regaló, no sé si unos casos o algunas cositas así. Una lámpara, sí me acuerdo que le regaló a mi mamá. Bueno, y entonces,
A mí me llama mucha atención porque evidentemente este fue un hecho que nunca se te olvidó, ¿no? O sea, se te quedó súper grabado, porque aparte el nombre lo tienes como súper claro, ¿no? Sí, Anastasio Somoza. Sí. Porque supongo que lo llegaban a escuchar a lo mejor en las pláticas claro. que tenían cuando se reunían en casa de esta señora, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, porque nosotros íbamos a jugar con su hijo y medio escuchaban cosas, no pelaban, pero... Sí, no pelábamos, pero sí. Hasta que mi papá nos prohibió, porque dices que llegan muchos hombres. Sí, como comentabas que iban muchos hombres y que no les latía, que no les gustaba. Sí, porque en ese aspecto mi papá siempre fue... Bueno, y a él nunca le latió que algo andaba raro, que algo andaba Sí, claro, raro, mi papá siempre le latió, siempre. Por eso mi papá le decía, güera, ten cuidado con Miriam. Ay, Everardo, tú eres muy mal pensado. Güera, ten cuidado con Miriam. Ay, Everardo, lo que pasa es que tú, ya sabes, güera, ten cuidado. Siempre le dijo, güera, ten mucho cuidado con Miriam. Y luego cuando le dijo que guardara las armas, le dijo, o sea, y tú dices, yo estaba equivocado, pues, che vieja es una mafiosa. Era la palabra de mi papá. Sí. Esta vieja es una mafiosa. Y es que sí, ustedes pónganse en esta situación que tienen a su amigo o amiga, de repente su amiga llega a su casa y le dice, oye, guárdame estas armas, ¿no? Pero un costal. O sea, porque lo demás, hoy guárdame esta pistolita, ¿no? Y aún así, ¿no? Vamos a suponer, hoy guárdame esta pistolita porque la tengo para protección. Y mi hijo, la chica... Pero un costal de armas, Costal, no. Evidentemente no es algo y una normal. caja con municiones, pues, Evidente es que no es algo correcto. Porque me acuerdo re bien que era un costal de esos de yute, como los de papas. Ay, esa parte, ¿no? O sea, algo legal. No, sí, Evidentemente hay algo turbio ahí, definitivamente. Sí, claro. ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Ahí se fraguó todo ese golpe. No sé si era golpe de Estado o qué, pero ahí se fraguó. Podemos suponer que fue uno de los intentos de atentados, porque para esta fecha, para el 56, 1956, tengo yo entendido que incluso el día en que a este personaje, a Somoza, le hacen el atentado, lo hacen en una cena donde ya se estaba anunciando su prácticamente reelección, o sea, después de estar 16 años en el poder. ¿Y de dónde yo me iba a acordar de Somoza? Pensaba quedarse cuánto tiempo más, ¿no? Todo. Y como otros que yo conozco. Ya. Y sí, yo leí que, o he leído que ya estaba tan tenso el ambiente que ya a muchos les latía que en cualquier momento algo se iba a desatar, o sea, que estaba como muy tenso, que le sugerían mucho que saliera usando un chaleco antibalas, que se le recomendaba que ¿cómo se dice? Que se ampliara la seguridad, etc, y bueno, pues por X o Y razón, pues termina sucediendo este atentado aquí con este poeta Rigoberto López Pérez, que por supuesto lo balearon después, ¿no? A él, claro. ¿no? Entonces yo supongo que lo que ustedes experimentaron fue, pues sí, como un detonante de un apunto de un atentado hacia este personaje. Sí, porque fíjate que se desató. Tengo entendido que hubo como que varios intentos, pero que fueron frustrados. Ajá. Hubo varios intentos. De igual, no sé si a lo que yo me estoy refiriendo fue a uno de esos intentos. Intentos, tal vez. Pero de que lo recuerdo perfecto. Para ese año sí estaba como que muy tenso, o sea, sí ya había como tensión. Entonces, pues sí, muy probablemente sí fue un intento de que se estaba fraguando ahí algo, se estaba fraguándose, evidentemente, ¿no? Se estaba fraguando. Y pues no. Y de que le dieron a guardar a mi mamá, que quería que le guardara armas, un costal de esos como de papas con armas a mi mamá, también es cierto. Eso sí está cañón. Porque nosotros así, y ya andábamos nosotros fraguando a jugar luego. Imagínate, sí, claro, a policías y ladrones, sí, a los vaqueros y a los indios, más bien. En aquel entonces no jugabas a policías y ladrones, jugabas a los vaqueros y a los indios. Imagínate, entonces, qué locura. Sí. Qué locura. Sí, muy, muy grave, pero sí. Pero, pues digo, a final de cuentas todo queda en que es una historia para contar. Sí, sí, claro. No le guardaron nada, porque si no... No, nada. Esta historia sería... Sí, afortunadamente. Para ustedes sería muy diferente. Sí, afortunadamente mi mamá pues, era una señora a la antigua, en la que como que estaba muy de acuerdo en lo que dijera su marido, estuviera bien o estuviera mal. Pero que creía en su marido y seguía a su marido.
Entonces, pues en ese aspecto, qué Y bueno. por iniciativa de ella nunca les llegó a comentar así como decir, bueno, yo sí consideré en guardarle las armas, o sea... Mira, no. De hecho, mi mamá sí siempre le dijo, dijo, mira, yo no puedo guardarte esto, yo tengo tantos hijos. Ay, güera, no los van a... Dijo, güera, Miriam, no. Primero tengo tantos hijos. Acuérdate que Esmeralda es muy metiche. Y tengo niños chiquitos. Digo que la más chiquita creo que era Estrella, tal vez en ese entonces, o Everardo, no sé. Uh-huh. Que tengo niños chiquitos. Y encima Everardo se entera y verdaderamente me mata. No puedo guardártelo, pero no, nunca lo consideró. Qué bueno. Sí, no, mi mamá era muy miedosa. No, y es que Sí, mi mamá era muy, muy miedosa. No, o sea, con algo así no te queda más Sí. que serlo. O sea, no puedes jugarle al valiente, ¿no? Y mi mamá era muy miedosa porque su papá siempre usaba cohete. Uh-huh. El papá de mi mamá. Uh-huh. Entonces, pues, ella siempre tuvo mucho miedo de todas esas cosas porque a ella no la educó su papá. Pero la más educaron allá, sus pero tíos. es que independientemente, más allá de eso, no es lo mismo un arma que un costal. Con chingo de municiones. Como que de cajitas chiquitas con balas, pues, con municiones. Muy bien. Sí. Ay, güera, tú dices que eres mi amiga. Pues sí soy, pero también son mis hijos. No. ¿Y mi marido? Pero no aplica aquí. Sí. No aplica. Y se los llevó el ejército. Pues qué fuerte. Y pues bueno, ya evidentemente nunca volvieron a saber de mí. No, nada. De hecho, al que se llevaron fue Ernesto. Sí, comentabas que ella se fue después. Ella se fue después, no sé pero si se la llevó su familia o qué. no volvemos a saber. O la embajada, sepa. Pero Irma perdió. ella se fue como a los 2 días. Miriam se fue comentabas hace rato que como al mes, 2 meses. O al mes, algo, no recuerdo exactamente cuándo, pero estuvo bien poquito. Puede ser un mes, pueden ser 15 días, puede haber sido 2 meses, no sé, pero fue poquito el tiempo que estuvo. Bueno, pues vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Creo que la Ok. verdad tiene como muchas emociones y mucho para Ajá. platicar. Por supuesto, les decía yo, nos encantará leer sus comentarios. Y obvio que si quieren que les hagamos otro capítulo de algún otro tema. Sí, porque ella nada más me deja picada. Pues es que sí, pues de eso se trata, de dejar a la gente también emocionada. O sea, a los demás, pero a mí ¿por qué? Y pues no sé, que hagamos otro capítulo de alguna otra experiencia Sí, de la Roma, claro, de alguna sí, otra sí, de las sí, vivencias. lo que quieras. Ya les comentaba yo que en Facebook ya se ha hablado también mucho de los personajes raros que de repente tenían ahí de vecinos. Ay, sí. Y que si el cuate, y que si la de la dulcería, y que si que se bañaba, y que todo el rollo. Entonces, en Facebook Ay, sí. tenemos mucho de eso. El de cocina con macuca que cocinaba en cueros. Sí, bueno, también lo comento en Facebook. Entonces, bueno, pues ya. Nada más se ponía el mandil para taparse el que te conté. Entonces, bueno, pues déjenos en comentarios por si El de quieren. Lobo Huya también, ¿verdad? Sí, no, eso lo vimos en Facebook. Todo eso lo hemos visto en Facebook. Ah. Es lo que les estoy comentando. Que si quieren que les hagamos algo de lo que hemos platicado en Facebook, aquí Y todavía tenemos las grabaciones de Lobo Huya. están en Facebook. Huya Lobo, Fueron ¿verdad? transmisiones en Sí. Facebook. Fueron transmisiones, entonces se quedan ahí en Facebook. Ah, ok. Pero si quieren que hagamos algo y que se quede aquí en YouTube, pues déjenoslo en comentarios para que lo tomemos en consideración, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Y pues nada, pues nos despedimos. Terminamos esta transmisión y nos vemos a la siguiente. A la siguiente. Bye bye.